y a todos los amados que nos encontramos aquí, a los amados que nos siguen gentilmente a través de las redes sociales. Dios les bendiga muchísimo. Estamos muy contentos y creemos que Dios empezó una transformación y hoy yo te quiero hablar sobre eso. Entonces vamos a darle gracias al Padre. Padre, yo te doy muchísimas gracias porque tú eres muy bueno. Permite, Padre, que podamos compartir de tu palabra de una manera especial, poderosa y gloriosa. Ministra nuestras vidas, toca nuestras vidas y revélanos, enséñanos tu evangelio en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias y declaro tu victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy yo te voy a hablar sobre la verdadera gracia, o podríamos decir la verdadera gracia versus la falsificación de la gracia. Y quiero empezar con esto, que la gracia no es una enseñanza, no es un estudio bíblico. La gracia es una persona y esa persona es lo más bello, lo más puro, lo más santo, lo más hermoso. Y me estoy refiriendo a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la gracia. Y cada persona que tiene un encuentro con la gracia, que tiene un encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, sus vidas son transformadas, sus vidas son cambiadas, sus vidas en cierta manera son diferentes. Por eso es importante que conozcamos el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y comento esto como introducción, que la gracia, como muchos dicen y tienen miedo, y dicen, es que la gracia es una doctrina peligrosa porque promueve la licencia para pecar, y muchos han levantado esa bandera. Pero nuestra oración, nuestro deseo, nuestro anhelo es que se pueda entender, comprender. Y yo quiero recalcar esto, cuando yo digo, a veces en mis mensajes o en mis saludos por mensajes de texto, ¿verdad? Oro para que el evangelio sea revelado. Me estoy refiriendo a esa realidad total y completa de lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, nosotros estamos en un tiempo final, nosotros se puede decir, en los albores a lo que muchos estamos esperando, el arrebatamiento de nuestra amada iglesia, la iglesia que compró Jesucristo, en cualquier momento, porque de acuerdo a las señales, de acuerdo a todo lo que nos enseña la Escritura, podemos entender nosotros que realmente nosotros estamos en ese punto, en esa frontera, en ese tiempo de la vida, en ese tiempo de la historia, que puede ser histórico, y por ello es importante que podamos entender el evangelio de la gracia. La gracia, repito, no es un movimiento, la gracia no es una enseñanza, la gracia no es un tema de estudio, la gracia es la persona de Jesucristo, el nombre de Jesús. Y por eso es muy importante levantar. Dice la Escritura, y quiero ir a mi primer texto de la palabra, quiero ir a Juan capítulo 1, versículo 17. Y mientras lo buscamos y lo ponen en pantalla, nosotros para entender la gracia de Dios es indispensable conocer la diferencia del antiguo pacto, el pacto de la ley, y el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Leamos lo que dice textualmente la palabra, porque por la ley, Moisés, por la ley,
Por la ley, por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por un siervo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. La ley busca la justicia, la ley demanda justicia de hombres pecadores. Pero bajo la gracia, Dios provee la justicia como un regalo a través de Jesucristo. A ver, es una cosa muy diferente. La ley demanda justicia a hombres pecadores y la gracia es un regalo de la justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la justicia como un regalo ahora. Y muchos, y yo era así, porque no comprendía y no entendía lo que es la revelación del Evangelio. El que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y el poder de Dios tiene la capacidad, la habilidad, la fuerza, las características, tiene todo para romper pecado, para romper enfermedad, para romper vicios, para romper cualquier tipo de situación que puedan tener las personas, para cambiar matrimonios, para cambiar personas, para hacer milagros, para sanar, para liberar a los cautivos. El Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios, Dios hizo a través de su poder los cielos y la tierra. Dios generó, creó todo lo que no era a través de su poder. Y la gracia, el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, cuando no hay una revelación de lo que es la gracia, lo que es el poder de Dios, lo que es el Evangelio, lo que hizo Jesús en el Calvario, muchos creyentes, gracias, ¿no? Muchos creyentes viven en una confusión y entonces mezclan la ley con la gracia y agarran aspectos de la ley y agarran aspectos de la gracia y los juntan. Y la ley, el pecado estaba desde que Adán fue lanzado juntamente con Eva y su descendencia del Edén. Y Adán, a partir de ahí había pecado, pero el pecado no se había fortalecido, no había sido fuerte. Por esa transgresión, el pecado estaba ahí. Pero no reinó el pecado hasta que la ley se manifestó. Y cuando se manifestó la ley, entonces reinó el pecado. Pero en medio de ese reinado del pecado dice que sobreabundó la gracia. Es decir, la gracia es más poderosa que el pecado. Voy a leer Romanos capítulo 5, versículo 16. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinará en la vida. Para reinar en la vida, para reinar y estar sobre el pecado, estar sobre las adicciones, estar sobre la enfermedad, estar sobre cualquier situación, de todas las formas que se presente el mal, el único recurso que tenemos nosotros es a través de la gracia. No se puede hacer de otra manera. Y el Evangelio es el que tiene el poder para restaurar. Y eso es lo que está haciendo Dios, está restaurando, está liberando de adicciones, de ataduras y de todo tipo. Yo entiendo que ha habido
una confusión muy grande y durante muchas décadas se ha predicado, se ha confundido, y lo único que puede liberar a una persona, el único que puede cambiar a una persona, es la gracia del Señor Jesús. Es Jesús que es la gracia. Y muchos, sin darse cuenta, quieren o están distorsionando la restauración de la verdad de Dios, que es la gracia, porque hay muchas controversias, porque hay muchas imprecisiones, porque hay muchas falsificaciones a lo que es la auténtica obra de la gracia de Dios, que Dios está haciendo en su iglesia y está haciendo en las personas. Entonces, muchos sacan sus conclusiones de la gracia, y yo era uno de ellos, basados en los pocos que abusan de la gracia. Y entonces dicen, no, yo no quiero la gracia porque yo conozco a tales personas que andan en pecado, que andan haciendo, y dicen que son salvos. Y no es así. Y no por esos pocos el evangelio siga siendo distorsionado. Jesús aquí nos habla a través de Pablo. Pablo le dice a su joven discípulo, a Timoteo, tú debes de ser fuerte en la gracia. Tú debes de ser fuerte en la gracia que hay en Jesucristo. Y dice en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Las falsificaciones y las pseudoenseñanzas de la gracia lamentablemente están afectando. Y mucha gente dice, no, yo no quiero hablar de esto. Y se conforman a los rumores. Y no se está examinando cuidadosamente lo que se está predicando, lo que se está escuchando. Y muchos dicen, es que yo no predico de la gracia porque es una licencia para pecar. Y conozco a tal persona que dice y hace esto. Pero no por esa persona, no por ese pseudo predicador de la gracia. La gracia es así. Tenemos que ir al texto de la palabra. Si tú oyes cualquier enseñanza de la gracia que te está diciendo que tú puedes vivir como a ti te plazca, y lo que tú quieres hacer, total, Dios no te va a hacer absolutamente nada, eso no es un consejo que nos indica la palabra de Dios. La gracia nos enseña que los creyentes tenemos que aspirar a la santidad, y ahorita vamos a entender eso, a vivir santos. Y tenemos que vivir sobre las circunstancias. La gracia no nos enseña a que vayamos a pecar, a que hagamos los males. Ahora sí, como acusaban a Pablo lo estaban acusando, es que Pablo prediquemos males, hagamos males, para que la gracia de Dios sea exaltada. No, dice Pablo, creo que me están mal comprendiendo. Y eso hoy en día está pasando. Algunos amados de otras partes, pastores, me dicen, pastor, es muy peligroso ese tema. Y me dicen, es que le vamos a dar libertad al hermano, a la hermana, para que hagan de lo suyo. Si vienen con problemas, imagínense, si yo les predico eso, les tengo que predicar algo de legalismo, algo de ley, porque si no se nos pierden. No es eso. Por eso se nos están perdiendo. Por eso hay muchos que han caído y no se han podido levantar. Voy a leer Tito capítulo 2, versículo 11 al 15.
Y ahí es lo que define lo que es la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con autoridad, y nadie te menosprecia. Aquí lo que el Señor nos está enseñando, que la gracia, aquí la palabra nos está enseñando que la gracia de Dios nos enseña a negar la impiedad y a vivir la vida lejos de Dios. Aquí no es lo que los pseudo enseñadores de la gracia están enseñando, porque se están divorciando, diciendo, no, pues tú puedes vivir como quieras, total Dios es amor. No, la palabra de Dios nos exhorta. Quiero leer aquí otra parte. En Romanos capítulo 6, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, puedo decir que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Es el poder para vivir sobre el dominio del pecado. La auténtica gracia no compromete los estándares santos de Dios ni justifica el pecado. La gracia es la respuesta que da Dios a la gente para poder vivir vidas gloriosas y ser celosos de buenas obras. No por un pequeño número de personas que han abusado de la gracia. Nosotros vamos a desechar esta gracia maravillosa. Pablo le habla aquí a Tito y le dice, hablen de cosas, exhorten, reprendan con toda la autoridad, no permitan que nadie los menosprecie. Entonces, Pablo en pocas palabras le está diciendo, no se detengan en parar, en hablar de mi gracia, exhorten, que nadie los menosprecie, pero tenemos que discernir, es importante discernir. ¿Qué debemos de discernir? Número 1, la verdadera gracia no ignora la moral de los 10 mandamientos. Esto es algo muy importante, porque no estamos desechando los 10 mandamientos de ninguna manera, y la gracia no los empequeñece de ninguna manera. La verdadera gracia sabe que los mandamientos de Dios son santos, son justos y son buenos. Eso es lo que son los mandamientos, santos, justos y buenos. Gálatas dice, capítulo 3, versículo 11, que ningún hombre puede ser justificado por la ley a la vista de Dios, en una versión moderna. La única manera en la cual nosotros podemos ser justificados delante de Dios es a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. El problema con los 10 mandamientos es que los mandamientos son perfectos, son santos, y el hombre es imperfecto y es pecador. Un hombre imperfecto y pecador no puede cumplir los 10 mandamientos que son santos y que son perfectos. Simplemente es imposible. Y Dios, para resolver ese tema, nos empezó a mandar luces desde el Antiguo Testamento. Y para acercarse a Él tenía que haber sacrificios. Ya había sacrificios de animales, y era la única manera en la cual el hombre se podía comunicar con Dios. Y los sacrificios eran una sombra, eran una luz del verdadero sacrificio que es Jesucristo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo, ese es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
la única manera en la cual nosotros, pecadores, caídos, imperfectos, nos podemos acercar a Dios es a través de un sacrificio, y ese sacrificio fue el que Jesús hizo en el Calvario al morir por nosotros. Número 2, la verdadera gracia causa más que solo cumplir con la ley. La ley, de acuerdo a la Escritura, está vigente o fue vigente 1500 años hasta que vino Jesús. En la dispensación de la ley duró 1500 años. En la dispensación de la gracia llevamos arribita de 2000 años y va a terminar cuando la iglesia sea arrebatada a la presencia del Señor. Y estamos en el último momento, estamos en los últimos momentos que puede sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Los que hayamos quedado seremos transformados a su gloria e imagen. Por eso Dios está revelando la gracia. Ahora, cuando una persona experimenta el amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, va a terminar cumpliendo la ley. Esa es la única manera. Dice Romanos capítulo 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. El amor de Dios, el amor de Jesús lo ha transformado de una manera poderosísima. Y por eso podemos decir, ¿verdad?, que una persona que tiene un encuentro con el amor, que tiene un encuentro con Jesús, puede cumplir la ley. Cuando el amor de Jesús está en nosotros, no vamos a poder dejar de cumplir la ley. Cuando nuestros corazones están llenos de la gracia de Dios, la bondad, el amor, no nos va a permitir falsos testimonios, la avaricia, el pecado, el adulterio, que vayamos tras el pecado, porque hay algo por dentro que nos está diciendo, espérate, algo no está correcto, espérate. Dice la palabra en 1 Juan capítulo 4:19, tenemos el poder del amor porque Él nos amó primero, en una versión moderna. Y dice en otra versión, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, esa es la gracia. La ley no nos manda a cometer adulterio. La ley no nos manda a robar. La ley no nos manda a mentir. La ley no nos manda a codiciar. Pero el hombre no lo va a poder hacer. A mí me preguntaron en la semana, salió en los medios, en el diario, en el único diario local escrito aquí en la ciudad, hubo un caso de unas maestras de una escuela de aquí de la zona, que un niño iba al baño de primaria y vio a dos maestras y pensó que estaban peleando y salió a ver a su mamá, que acababan de salir de una junta, algo así, y le dijo a su mamá, y la mamá se acerca y pues no se estaban peleando, se estaban besando y haciendo otras cosas, y la mamá pues va a traer al conserje y bueno, para testificar. Y a mí me preguntaron sobre ese hecho, y yo le digo, por supuesto eso está mal. Le digo, está mal. Como se ve, somos respetuosos de lo que la gente haga con lo que haga. Le digo, y esa maldad está en todos. Eso no salió, esa parte de mi entrevista, eso está en todos. Esa concupiscencia está en todo ser humano, porque ese es el hombre caído. Y por supuesto, lo hizo en horario de trabajo, en su centro de trabajo, en horario de trabajo. Pues la persona firmó un contrato, tiene que cumplir ese contrato y tiene que recibir un severo castigo de acuerdo a su contrato. Y eso es lo que yo puedo comentar, les dije. Y me dice el reportero, pero yo creo que haga una condena desde el púlpito así, porque eso es pecado.
Quería que yo me levantara desde el Sinaí, yo la condenara, pecadora, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Yo no puedo hacer eso. Voy a poner a recordarles los dos ejemplos que yo les puse en la semana y en la entrega pasada. Hay un hombre, un joven, el joven rico de Lucas 18, que se acerca a Jesús. Y el hombre se acerca orgullosamente a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si nos hubiera preguntado a nosotros, pues le decimos: acepta a Jesús por fe y tienes la vida eterna. Y Jesús le dijo: guarda la ley. Y el hombre le dice, el joven le dice: yo he guardado la ley desde mi juventud. Yo he guardado la ley desde mi juventud. Pues ama a Dios, ama a tus padres, eso lo he guardado siempre. Y Jesús va más allá y le dice: bueno, pues vende todo lo que tengas y entrégaselo a los pobres. Siempre la ley nos va a demandar una cosa más, porque Jesús le dijo: es que te falta una cosa más. Vende todo lo que tú tienes y dárselo a los pobres, en Lucas 18, 22. Y el hombre se fue triste. El hombre que pensó que podía cumplir los mandamientos, realmente no pudo cumplir los mandamientos. Si nosotros nos queremos llegar a Dios, siempre nos va a faltar una cosa. Y el hombre simplemente no pudo, no es que no quiso, no pudo cumplir y se fue triste. Por eso la recomendación es que se debe de quitar un velo para que podamos ver nosotros la gloria de Dios en la gracia que es la persona de Jesucristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, nos cuenta Pablo la pelea que hay interna entre el bien y el mal. Y él dice: yo quiero hacer lo bueno, pero veo otra ley que está en mis miembros que me impide hacer. Y es el pecado. Dice: miserable de mí, ¿quién me puede ayudar de esto? El pecado está dentro de las personas. Y Pablo dice, sería mucho para que lo leyéramos, es Romanos 7, 7 al 8 y del 12 al 14. Pero Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? No tenemos condenación por Cristo. En la carne no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada bueno. Y eso fue lo que yo les di, esa respuesta al que me entrevistó. ¿Sabe qué? Todos están expuestos. Ahora sí, que lance la primera piedra al que esté libre de pecado. Nadie se va a atrever. Le digo, no estoy justificando este hecho, porque son dos mujeres, porque está mal, pero no me voy a centrar en eso, sino simplemente está mal lo que hicieron. Y tal vez este asunto lo pudieron haber, resuelto el director o la directora, llamarlos, no que lo ventilaron, hicieron. Eso ya ensució a toda una escuela, a todos los niños, hizo más daño a todos los niños, ¿verdad? Y las maestras pues también muy mal. Nosotros no podemos usar ley contra el pecado, porque va a reinar el pecado aún más. Ahora, otra cuestión que es importante: la gracia no significa una salvación automática para todos. Nosotros, para ser salvos, tenemos que ver lo que Jesús hizo en el Calvario. Él tomó todos nuestros pecados, Él tomó los pecados de la humanidad con un sacrificio. Él perdonó en la cruz. Él tomó el juicio, el castigo, la condenación de todos mis pecados.
Jesús puso el valor de Jesús sobre el valor de un hombre. Es decir, Jesús hizo un sobrepago sobre nuestros pecados. A ver, Jesús murió por mí, solito murió por mí. Ante mis pecados, Jesús hizo un sobrepago sobre mi persona. Hizo un sobrepago sobre la persona de Joel. Hizo un sobrepago sobre la persona de cada uno de nosotros. Hubo un sobrepago. Pagó de más tus pecados por la muerte de Jesús. Ahora, pero eso no significa que el mundo automáticamente está perdonado y está salvado. No, eso no significa. Porque muchos han dicho, es que Dios es amor, es que Dios no puede enviar a la gente al infierno. No, Dios es amor, pero Dios es justo también. Ahora, mientras todo el pecado del mundo fue pagado en la cruz, en la persona de Jesús, cada persona necesita tomar una decisión personal y recibir el perdón de todos sus pecados. Y la única manera es recibiendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y ese es el trabajo que tú y yo tenemos que llevar. Esas son las buenas noticias. No existe otra manera de salvación sino solamente a través de la persona de Jesús y de su sangre derramada. No existe otra forma. Jesús dijo, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, somos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. El que confiesa que Jesucristo es el Señor es salvo. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a ser salvos, a pesar de que Jesús hizo el sacrificio por toda la humanidad. No existe otra manera. Ni a través de los 10 mandamientos, ni portarse bien, sino es el recibir a Jesús. Jesús es la única manera. No hay salvación sin Jesús. No hay perdón ni limpieza de pecados, sino a través de la sangre de Jesús. No hay ninguna garantía de que todos nuestros pecados hayan sido perdonados si Jesús no hubiese resucitado. La salvación se encuentra en Jesús y solamente en Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amado Señor. Solamente en Él. Ahora, eso es importante. Y ahora, en ese sacrificio que Jesús hizo en el Calvario, Él nos perdonó todos nuestros pecados. Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados en el momento en el que nosotros invitamos a Jesús y lo recibimos y lo confesamos y lo creímos. Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Jesús, con un solo sacrificio, lo hizo. En el momento en que una persona recibió a Jesús en su corazón, sus pecados fueron perdonados. Pero hay una enseñanza que sugiere que cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, solamente nuestros pecados pasados son perdonados y nuestros pecados futuros son perdonados conforme los vayamos confesando y pidiendo perdón. Fíjense lo que están diciendo. Ese es el credo de la Iglesia Católica. La Biblia nos enseña que todos nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Pero la otra enseñanza es, sí, Jesús te perdonó todos tus pecados desde el momento en que tú lo recibiste, todos tus pecados pasados fueron perdonados. Pero a partir de que tú recibiste a Jesús, si tú no los confiesas, no son perdonados. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Frases de la Iglesia Católica. Ahora, ¿ustedes creen que todas las personas
¿O alguna persona realmente confiesa a partir de Jesús a la fecha que ha confesado todos sus pecados? ¿Que se los ha confesado a Dios? Bueno, ahora, ¿por qué lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque si decimos que no hemos pecado, nosotros, ¿verdad? La verdad no está en nosotros. Ahora, ¿por qué Juan escribe esa epístola? Porque había un grupo de personas que ellos decían que ellos no tenían pecado, que ellos no eran pecadores, que el pecado no existía. ¿Por qué? Entonces, tenemos que estar muy claros en eso. Efesios capítulo 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. El verbo tener en el griego significa que estamos continuamente teniendo el perdón de los pecados, incluyendo cada pecado que cometamos. Ahora, aquí es donde mucha gente dice: no, espérate, entonces me estás diciendo que yo puedo pecar lo que yo quiera. No es cierto. Ahorita vamos a ver. Aquí dice la verdad: te son perdonados. Eso significa que lo que hizo Jesús nos mantiene perdonados. Nosotros somos perdonados. Claro. Nos están preguntando sobre el hijo pródigo, digo, para que se salga en la grabación, que se arrepintió. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a arrepentir. Yo estoy diciendo que la sangre de Jesús nos cubre el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que nos cubre la sangre de Jesús. Jesús perdonó todos nuestros pecados. En Colosenses 2:13, en una versión actualizada, a ver cómo dice ahí. Yo aquí tengo una versión. Él canceló el registro de los cargos en contra de nosotros y los llevó lejos clavándolos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Jesús nos perdonó todos nuestros pecados. Y la palabra todos significa cualquiera, significa todos. El perdón de Dios por nuestros pecados cubre cada pecado, pasado, presente y futuro. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nosotros recibimos el total pecado completo de nuestros pecados. Imagínate, la persona todos los días va a estar pidiéndole perdón, perdón, perdón. Si fuera con eso, pues por eso la Iglesia Católica inventó lo del purgatorio. Dice: espérate, hay pecados que no fueron confesados, que se te olvidaron, entonces vas a pasar en el purgatorio para que termines de pagar esos pecados. Eso no es así. Ahora, ¿pero qué nos enseña la palabra? Que tenemos que ser santos. Pero la salvación es progresiva. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús, nosotros somos justificados. El justo por los injustos, y somos perdonados. Pero la verdadera gracia enseña lo que es santificación. No todos los que estamos aquí tenemos el mismo nivel de santidad delante del Señor, pero todos los que estamos aquí, si recibimos a Jesús, y los que nos siguen en redes sociales, si tú recibiste a Jesús, todos los que han recibido a Jesús en su corazón,
todos son justos delante del Señor, en el mismo grado. ¿En qué grado? Justos como si fuera Jesús. El Padre nos ve justos como el Padre ve a Jesús, así el Padre te ve a ti y a mí. Por eso podemos entrar con toda libertad ante el trono de la gracia. Pero santos, nosotros tenemos una posición de santidad, pero la santidad es progresiva. La santidad no se va a ganar de golpe a la mañana en los niveles de santidad. Posicionalmente somos santos. Pero como dice la palabra en Hebreos 10:14, perfeccionados para siempre por medio de Cristo en un acto de obediencia de la cruz, ¿verdad? Pero nosotros vamos poco a poco en esa santidad progresiva. Muchos, en lugar de ser más santos, son menos santos, pero son justos delante del Señor. Y obviamente el santo más santo pues va a tener una recompensa mayor. Entonces, nosotros podemos ser justos, o sea, nosotros somos justos, pero no podemos ser más justos hoy que ayer, o que podemos ser más justos mañana que hoy. Nosotros somos justos siempre, pero sí podemos ser más santos hoy que ayer y podemos ser más santos mañana que hoy. Nosotros tenemos que aspirar a esa santidad. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es dada por inspiración de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que nos hace santos? La palabra de Dios nos santifica. Su palabra nos santifica, su palabra nos lava. Por eso es muy importante que se revele la realidad del perdón. Yo busqué, y aquí viene lo que es la revelación del perdón, que no nos desmerece vivir una vida mediocre, no, sino que el perdón de Dios es un combustible para vivir una vida victoriosa y santa delante del Señor. Voy a leer aquí una versión que me topé muy importante, de Merriam-Webster. Él describe acerca de la santificación, que es el estado de crecimiento en la gracia divina como resultado del compromiso de los cristianos después de la conversión. Es decir, por eso Pablo le dice, esfuérzate en mi gracia. Entonces, la santidad es una aspiración que debemos de tener. ¿Y cómo podemos saber que alguien está predicando la gracia verdadera? Jesús lo dijo, el árbol por su fruto será conocido. Un árbol de limones no va a dar guayabas, el de guayabas no va a dar peras, el de peras no va a dar manzanas, el de manzanas no va a dar mangos. Cada semilla va a dar frutos según su género. Por eso no nos debemos de avergonzar del evangelio. No nos debemos de alejar de ese evangelio de la gracia. La gracia es la respuesta. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, 16, 17, el poder de Dios, en una versión moderna, para salvación para todo el que cree, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amados, tenemos que apostarle nosotros al evangelio de la gracia. Tenemos que predicar el evangelio. El evangelio es el poder de Dios. ¿Está alguna persona enferma? Hay que predicar el evangelio. El origen de todos los males es la condenación. De ahí sigue el miedo, la angustia, el estrés. De ahí se derivan todas las enfermedades. Por eso hay una corriente en el mundo que quiere desacreditar al cristianismo, porque dice,
es que tú te debes de desarraigar de esas creencias porque esas creencias te están trayendo condenación y por eso estás enfermo. Nosotros tenemos la solución y la solución se llama Jesucristo. Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Tú eres justo. Fuimos justificados por ese sacrificio maravilloso. Tenemos que hacer más conciencia de lo que somos en Cristo. Esa es nuestra identidad. Y eso es lo que debemos de predicar, el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. En esa línea yo voy a invitar a Paco, si puedes pasar, Paco. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pensar en ese sacrificio maravilloso. Vamos a ponernos de pie. El otro ejemplo, mientras nos ponemos de pie, cuando la gracia llega al corazón de un hombre, y yo te compartía eso en la semana pasada, en la entrega pasada, esa gracia transforma a un hombre. Zaqueo, te mencionaba, era un corrupto, era un pecador. Era un hombre adinerado que había hecho su peculio con trampa, con corrupción. Y como había hecho sus recursos con trampa, pues él se sentía mal. Pero llegó la gracia, llegó el Evangelio. Y el Evangelio lo transformó. Ese hombre estaba dando 4 veces la cantidad de lo que había defraudado. El joven rico que creía que estaba obedeciendo la ley de Dios se fue triste porque la ley no produce cambios. El que produce cambios es Jesucristo. Quiero que cerremos nuestros ojos y pensemos en esto. Tú y yo fuimos justificados, lavados por la sangre de Jesús. En ese sacrificio maravilloso que Jesús hizo, Él nos limpió. Tú no vas a ser más justo mañana que hoy, o eres menos justo hoy que mañana, o menos justo que ayer. Tú eres justo por lo que Jesús hizo, por esa sangre maravillosa que Él limpió, que Él lavó y te limpió totalmente. En el momento en que tú recibiste a Jesucristo, Él te lavó, Él te limpió y te presenta delante del Padre para que tú puedas tener acceso. Pero sí, Él nos está demandando que su palabra siga renovando nuestro espíritu, nuestro entendimiento, y esa palabra nos va santificando, nos va apartando aún más, nos va dando esa imagen que quiere que se centre en nuestras vidas, y así como Él es, que nosotros seamos en esta tierra. Padre, ministra nuestras vidas y te agradecemos por la obra de Jesucristo en el Calvario. Gracias por esa obra maravillosa que nos limpia, que nos purifica, que nos lava. Gracias por limpiarnos de todos nuestros pecados, por lavarnos, por perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Te agradecemos. Gracias porque delante de ti tú nos has santificado. Pero sí, hay una santificación progresiva que tiene que ir avanzando y eso nos los va a dar tu palabra. Nuestra relación contigo cotidianamente, el limpiarnos, el buscar las cosas tuyas. Danos pasión, revélanos el Evangelio, revélanos tu palabra, revélanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchísimas gracias y declaro tu victoria en el